Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia y hoy traemos una noticia desde Estados Unidos muy parecida a una noticia que Ramiro nos explicó relacionada a Francia y un par de militares. Ahora pareciera ser que en Estados Unidos sucede algo parecido, ya que hay más de 124 generales y almirantes retirados que desafían a Biden en una carta que han firmado que se ha hecho pública en el portal Flag Officer 4 de América, perdón el inglés, en los cuales cuestiona primero el resultado de las elecciones presidenciales del 2020 y también la capacidad física y mental de Joe Biden para ejercer el cargo. Y antes de darte la palabra, Rami, una cuestión que yo me acuerdo que tuve un vivo con Pablo Muñoz y Turreta el año pasado, en el cual me comentaba algo de eso de la cuestión de salud física y psicológica, que había una ley que querían ahí poner los demócratas que todo el mundo pensaba que era para Trump, pero era para Biden. Pero Rami, todo tuyo. Bueno, sí, tal cual como dijiste vos, una carta, una más, y en poco tiempo respecto a lo que fue en Francia, ¿no es cierto? Y lo habíamos dicho, ¿no? Esto puede producir un efecto contagio en otros países de Occidente, y así es como ocurrió, y esta vez en Estados Unidos, con 124 ex altos mandos militares, entre los que se incluyen generales, almirantes, vicealmirantes, tenientes generales. Es decir, es un número muy importante. La carta está publicada justamente donde vos dijiste, en Flag Officer for America, donde hacen un cuestionamiento de en distintos puntos en Estados Unidos, hablando de que el país está en un peligro profundo, en un grave peligro debido al asalto respecto de los derechos constitucionales. Y esto es lo que está amenazando la supervivencia de lo que es la República. Ellos hablan de que esto es un momento que, como ningún otro en la historia, desde 1776, es un momento de lucha, de conflicto entre los partidarios del socialismo y los del marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional. Advierten y dicen claramente de que Estados Unidos, afirman, dio un giro a la izquierda hacia el socialismo y una forma marxista de gobierno tiránico. Eh, Llaman a los estadounidenses a que se involucren, es decir, a los ciudadanos que se involucren en estos temas, en este respecto al pueblo en general, le hacen un llamado y cumplen el deber de avisarles a los ciudadanos de las amenazas a la seguridad nacional. Seguridad nacional que se ve hoy en día amenazada, justamente como decías, por el gobierno actual, y en este caso Joe Biden, criticando su condición física. Bueno, respecto a eso, una crítica muy fuerte donde ellos dicen que debe tomar Joe Biden rápidamente decisiones precisas de seguridad nacional que involucren la vida y las extremidades en cualquier lugar de día o de noche. Es decir, y eso es lo que lo critican a Biden, de que su condición física y mental, no, es más, lo hemos visto, en muchos casos se ve a Biden perdido en las conferencias, ¿no es cierto? No queriendo responder a los periodistas algunas preguntas, no sabiendo qué responder, y eso se lo ve y eso está presente. Eso es una de las serias cuestionamientos que hacen en estos oficiales. También por otro lado aparece la cuestión de China, el crecimiento militar de China, el crecimiento imperialista de China, que lo hemos venido hablando y ya lo venían advirtiendo militares estadounidenses hace un tiempo, que lo veníamos contando también. Advertencias del crecimiento y el expansionismo de China en el Pacífico, en el Océano Pacífico, en Asia. Esa es una de las graves problemas en el sentido internacional respecto al gran enemigo hoy en día que es China. No te olvides Eh, también la por crisis que otro, está pasando en Medio Oriente. sí, bueno, hoy actualmente estamos teniendo una crisis, sí, sí, tal cual, es decir, una grave crisis que ya venía en realidad desde hace mucho tiempo. Esto es una crisis más, un problema más que está agravado en este momento, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Hay mucha desinformación, hay, como decía Horacio, chicos de 15 años que no van ni al secundario, algunos quizá, no sé, la verdad, realmente lamentable los que publican, lo que he visto. Tampoco quiero irme tanto a ese tema, pero me causa indignación lo que he visto en las redes sociales. Cualquiera comparte cualquier cosa sin tener una idea mínima,
un poco básica de la historia, ¿no es cierto?, de lo que es el comienzo del conflicto en aquel momento, algo que yo lo voy a explicar más adelante en mis redes sociales y lo podemos hablar acá también. El organizador de esta carta, el general de división retirado Joe Arbuckle, dijo que permanecer en silencio sería un incumplimiento del deber de parte de ellos, ya que la situación que enfrenta nuestra nación hoy es terrible. Es decir, él dice que ellos tienen el deber, por más que estén retirados, de hacer lo posible para salvaguardar la seguridad nacional y proteger a Estados Unidos. Es decir, siempre pasa eso, siempre ellos tienen el deber, por más que estén retirados. Bueno, también hablan claramente del problema electoral que hubo el año pasado, en noviembre. No vamos a decir la palabra por las dudas, pero sí ellos hacen una crítica muy fuerte y llaman justamente a que la población se meta en el tema, se introduzca y exija a la justicia y a la política que actúen como debe ser, dentro de las normas, dentro de la ley. Otra cuestión que siempre venimos, y sobre todo vengo diciendo, el tema electoral, que es cada vez más un cuestionado y más grave, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. También hablan del tema del uso de las órdenes ejecutivas. No nos olvidemos que Biden es el presidente actual que más órdenes ejecutivas ha firmado en comparación con Donald Trump, con Bush, con Obama, y así hacia atrás podemos ir. Es el presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado en el momento en que toma el poder, eludiendo justamente al Congreso. El cuestionamiento de la política respecto a las fronteras abiertas y los graves peligros que existen, incluso para los mismos refugiados que llegan a Estados Unidos y las pésimas condiciones en las que se encuentran, que ya ha habido investigaciones de algunos medios como Project Veritas, donde muestran las condiciones en que se encuentra esa gente, esos inmigrantes ilegales, cómo están en condición de hacinamiento, ¿no es cierto? Algo realmente patético para Estados Unidos, sobre todo en las fronteras en lo que tiene que ver con Texas, etc. Luego, la preocupación seria por el tema de la censura y respecto a la libertad de expresión en las redes sociales, algo de lo que estamos hablando, de lo que ya hablamos. La pérdida, por ejemplo, también de lo que son los empleos. Hay muchos puntos negativos en Estados Unidos hoy en día, se están mostrando algunas cifras de pérdidas de empleo y también lo que tiene que ver, incluso hubo un hackeo hace unos pocos días de un gasoducto, ¿no es cierto?, en el sudeste de Estados Unidos, donde algunos incluso estados se quedaron completamente desabastecidos en sus estaciones de servicio para ofrecer combustible, algo que se temía que podía llegar incluso a aumentar los precios. Bueno, esto, por ejemplo, en Florida fue Ron DeSantis quien dijo que prohibió, ¿no es cierto?, de que existiera un aumento de precios respecto que sea relacionado con el tema de este hackeo del oleoducto por un grupo de terror, ¿no es cierto?, que empieza con terror y termina con istas, por las dudas, exigiendo millonarias sumas, creo que eran $5 millones aproximadamente, y que el gobierno terminó accediendo porque ya habían varios días en que no se reabastecía el servicio. Luego también hay una frase que yo leí en un medio en Twitter, muy interesante, que me llamó mucho la atención, donde ellos que comparten noticias, ¿no es cierto?, pero como una reflexión sobre Estados Unidos muy interesante que dice que pareciera que estamos asistiendo a una demolición controlada en Estados Unidos a nivel político, social y económico. Y es exactamente lo que vengo pensando y lo que vengo diciendo, ¿no? Una demolición de Estados Unidos, de Occidente en general también podríamos decir, muy, muy gradual. Así que básicamente hay un serio problema en este sentido respecto a lo que están mostrando justamente los generales retirados, en este caso de Estados Unidos. No sé si ahora sí quiero hacer alguna aclaración o... Bueno, ya para el cierre a mí me gustaría recordar una frase que espero que Nancy Pelosi se la acuerde, hablando un poco de la enmienda número 25 de la Constitución de Estados Unidos, que contempla la posibilidad de destituir de sus funciones a aquel presidente que muestre cierta incapacidad física o mental para ejercer su cargo.
Así que esperemos que Nancy Pelosi se acuerde de cuando citó esa enmienda 25 que se le querían justamente colocar a Donald Trump para sacarlo de su poder, del poder ejecutivo, justamente ya que, según el fundamento de ella, ayudaría a garantizar un liderazgo eficaz e ininterrumpido en la oficina de más alto rango del poder ejecutivo. Esperemos que se acuerde de dicha frase que dijo hace 2 años, si no me falla a mí la memoria, justamente, y la apliquen también a la enmienda 25 con el presidente Joe Biden. También es una de las estrategias demócratas para que quede Kamala Harris. No vamos a mentirlo, por eso la vicepresidente fue ella, claramente. Les recordamos que tienen todas nuestras redes en la descripción, métodos para apoyarnos, y nos vemos con más resistencia y mejor.